Gracias, hermanos, por acompañarnos en esta noche. Vamos a empezar el estudio bíblico. Feliz Día del Cariño, por cierto, para todos. Y la mejor muestra de cariño y de amor es la que el Señor ha tenido con nosotros, hermanos. El Padre que dio a su Hijo Jesucristo y el Señor Jesús que estuvo dispuesto a dar su vida por nosotros. Así es que gracias por acompañarnos en esta noche. Vamos a orar para ponernos en las manos del Señor y pedirle que nos ilumine en este tiempo. Así es que oremos, hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. En el nombre de tu Hijo Jesús venimos en esta noche agradecidos, Señor, por todos tus favores, tus misericordias. Señor, te damos gracias porque tus bendiciones son sin número, Señor. Tanto las bendiciones materiales como las bendiciones espirituales, Señor. Gracias porque tú siempre nos cuidas, tú siempre escoges lo mejor para nosotros. Aunque muchas veces nosotros no entendemos tus planes, Señor, no entendemos, Señor, el proceso en el cual nos tienes, pero sabemos que para los que te amamos, todas las cosas nos ayudan a bien. Y Señor, estamos agradecidos por tu obra en nosotros. Gracias por cada paso de nuestra vida que hemos podido dar en tu nombre, Señor. Gracias por los montes, gracias por los valles, gracias por esos tiempos de exaltación y también gracias por los tiempos de humillación, Señor, porque tú tienes un buen propósito en cada cosa que haces en nuestra vida, Señor. Y esa es la confianza que nosotros tenemos, Señor. Nosotros en ti tenemos puesto nuestros ojos, sabiendo que tú eres bueno y eres bueno en gran manera. En esta noche venimos, Señor, con la necesidad de conocerte, especialmente de conocer a la persona del Espíritu Santo. Queremos entenderte, Señor, queremos comprenderte, pero sobre todas las cosas queremos ser manejados, queremos ser guiados por tu Santo Espíritu. Señor, te pedimos que nos ayudes a caminar de acuerdo a tu voluntad directiva, Señor. No nos dejes salirnos de tu voluntad, Padre. No nos dejes hacer la nuestra, Señor. Nosotros queremos agradarte, queremos complacerte en cada cosa que hagamos, que veamos, que hablemos, Señor. Cualquier cosa, Señor Jesús, que venga a nuestra mano, queremos hacerlo de acuerdo a tu voluntad, Padre, para la gloria y la exaltación de tu nombre. Así es que, Señor, en esta noche te pedimos que seas propicio a nosotros que somos pecadores, que abran los ojos de nuestro entendimiento, que podamos comprender lo que dice tu palabra, que podamos atesorarla y ponerla en práctica, poderla vivir, Señor. Eso te suplicamos, pero sabemos que eso es imposible para la naturaleza carnal, únicamente a través de tu Santo Espíritu. Así es que, Señor, por eso te pedimos que tu Santo Espíritu sea con nosotros en esta noche. Te amamos, te bendecimos y te glorificamos, Señor. Bendito seas por siempre, Señor Jesús. Amén. Hago una cosita más y listo, hermanos. Y aquí estamos. Solo tengo que tomar, perdón, un lapicito que no tenía listo. Y ya. Pues, queridos hermanos, estamos estudiando el tema de los temperamentos, siempre se lo repito para que nos podamos enfocar. Estamos en el capítulo 6, que sería el temperamento y los dones del Espíritu Santo, pero estamos estudiando un tema más grande que es el Espíritu Santo y hoy nos toca la lección 4. Hoy volvimos a retomar, hermanos, el material del pastor Carlos y hoy nos corresponde estudiar la unción en el Antiguo Testamento y vamos a aprender cosas importantes con relación a la unción en el Antiguo Testamento. Este es el contenido para esta noche, hermanos. Solo vamos a estudiar al Espíritu Santo sobre los profetas y vamos a estudiar al Espíritu Santo sobre los reyes. La semana siguiente, si Dios lo permite, vamos a estudiar al Espíritu Santo sobre los sacerdotes y ese es un tema más largo que los dos que vamos a estudiar la noche de hoy. Con relación al primer punto, hermano, del Espíritu Santo sobre los profetas, vamos a estudiar qué es la unción profética y vamos a estudiar a la persona del profeta. Y dentro del profeta vamos a estudiar, como les dije, a la persona, pero también al ministerio, que son dos cosas diferentes. Y el segundo tema grande que estudiamos en esta noche va a ser el Espíritu Santo sobre los reyes. Y hermanos, tenemos que recordar que el Señor a nosotros nos llamó a ser reyes y sacerdotes. Y profetas también podemos ser profetas y vamos a ver profetas de la palabra del Señor. Así es que el primer tema grande de esta noche es el Espíritu Santo sobre los profetas. ¿Cómo era que funcionaba en el Antiguo Testamento? ¿Cómo era que el Espíritu Santo llegaba en el Antiguo Testamento y obraba a través de las personas?
Y vamos a ver, hermanos, si eran personas superdotadas, si eran personas con grandes capacidades, con grandes habilidades, o eran personas como nosotros. Y vamos a ver que Dios siempre escoge gente como nosotros, hermanos. No tiene nada que ver con la persona. Es el llamamiento que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Así es que dentro del tema grande del Espíritu Santo sobre los profetas, lo primero que vamos a estudiar es la unción profética. Y eso es importante que lo podamos estudiar la noche de hoy, porque hermanos, eso de la unción profética está muy de moda, pero necesitamos tener las bases bíblicas. Yo espero en el Señor que con la enseñanza de hoy podamos nosotros comprender, porque muchas personas creen que son profetas, muchas personas salen y hablan y dicen cosas lindas, pero eso no significa que sea, ni, no significa que sea una profecía y no significa que la persona sea un profeta, hermanos. La profecía no es algo que a mí se me ocurre decir lindo para alguien y como yo ya lo dije, ahora Dios tiene que respaldarme. La profecía funciona al revés. Es el que habla a través del profeta, pero primero habló el Señor. No es que la persona dice cualquier cosa que le guste o que le agrade, sino que es Dios el que habla. Pero veámoslo con versículos bíblicos. Estas son las definiciones que nos van a servir para poder estudiar lo que es la unción y la profecía, la unción profética. Del lado izquierdo, hermanos, les anoté la definición de la palabra unción. Aquí está, entre paréntesis, aparece la palabra en hebreo, cómo se pronuncia, que sería hebreo fonético. Y aquí en el punto 2 les estoy anotando lo que el diccionario hebreo indica acerca de la unción. Dice que unción significa frotar con aceite, ungir, consagrar o pintar. Yo me recuerdo, hermanos, que cuando empecé leyendo acerca de la unción, pues yo leía, hermanos, que en el Antiguo Testamento ponían el recipiente, ponían una redoma y le dejaban caer el aceite a la persona. Y nunca se me olvida que en el primer grupo de estudio bíblico en el que yo conocí esta iglesia, que eso fue en el año 87, gracias al Señor que el pastor Carlos me pedía trabajar. Y así es como uno va aprendiendo. La primera vez me recuerdo que me pidió orar por una persona enferma y ungirla. Fue con la anfitriona de la casa, la hermana Leti Galvez, que ya está en la presencia del Señor. Y nunca se me olvida que el pastor me dijo, ¿la podrías ungir? Me dijo. Y pues como yo ya había leído en la Biblia cómo era que ungían en el Antiguo Testamento, nunca se me olvida, hermanos, que yo tomé el recipiente y se lo estaba haciendo así sobre la cabeza cuando el pastor me vio a distancia, corrió y me lo levantó y me dijo, no, Eric, me dijo, suficiente con que toques un poquito y le pones un poquito en la frente, no tienes que bañarla con el aceite. Entonces entendí que para ungir en el Antiguo Testamento se hacía de esa manera, pero nosotros podemos hacerlo poniendo un poquito de aceite en su frente, eso es todo. Un paréntesis, hermano, si usted nunca ha ungido con aceite y no lo ha hecho antes, le voy a contar. Lo importante en el aceite, hermano, no es que sea el aceite de oliva, pues en el Antiguo Testamento se usaba aceite de olivas y uno podría usar aceite de oliva o puede usar del aceite comestible que usted tiene en su casa. Lo importante es que si usted nunca ha ungido, que me preste atención, lo que se hace es que se aparta un poco de aceite en un recipiente aparte y ya una vez puesto el aceite sobre ese recipiente, lo que se hace es que se toma el aceite y se ora y se bendice el aceite en el nombre del Señor Jesús. Lo importante, hermanos, no es el aceite, lo importante es el nombre que se menciona, el nombre que se invoca sobre el aceite. Mucha gente compra aceite. Yo, de hecho, he comprado unos aceites lindos que vienen en unos recipientes más fáciles con rolón y que traen hasta olor. Hay unos aceites que, bueno, antes compraban, no sé si ahora todavía vienen, que venían de Israel, con olor a mirra, con olor a incienso. Pero independientemente de que el aceite venga de Israel, lo importante es que uno ore sobre el aceite mencionando el nombre del Señor Jesús. Lo importante, hermanos, es, como les decía, es el nombre porque al momento de tomar el aceite y uno ungir a la persona, lo que estamos haciendo es que estamos poniendo el nombre del Señor Jesús. Pues ahora no tengo el tiempo, pero brevemente le voy a contar. Cuando oramos por alguna persona endemoniada, también la ungimos. Y nunca voy a olvidar el caso de una mujer, ha sido la mujer más endemoniada que me ha tocado orar por ella, pues estábamos con un grupo de 11 personas, incluyendo a mi esposa y su servidor, éramos 12, 6 parejas de esposos, y estábamos orando por una persona endemoniada, y como a la hora de haber empezado a orar, se me olvidó ungirla, pero cuando yo la iba a ungir,
Ella nunca vio lo que yo me puse porque yo le estaba dando la espalda, el recipiente quedaba para enfrente de ella. Y me recuerdo que cuando yo me puse el aceite en la mano y me volteo, la mujer hablando como hombre me dijo, no me vayas a tocar con eso. Y a mí me gusta que los demonios me den información, pues que me dio una información importante. Y hermanos, es verdad que cuando yo le puse la mano acá, la mujer gritaba, ay, me quemo, me quemo. Y fue algo importante porque yo siempre había ungido y lo había hecho y tengo la fe y la confianza de lo que la Biblia dice, pero lo pude comprobar, hermanos, que ese demonio no quería que fuera tocado con el aceite, porque no era el aceite lo importante, sino el nombre que estaba ahí. Les explico ya lo último y continuamos con esto. Hermanos, si hay un perfume hecho a base de aceite y hay un perfume hecho a base de alcohol, ¿qué perfume perdura más la fragancia? Pues el que está hecho a base de aceite. Y eso es lo que sucede. Lo que estamos haciendo es poniendo el nombre de Jesús sobre ese aceite para que cuando luego tocamos con ese aceite algún objeto o alguna persona, ahí permanece el nombre del Señor Jesucristo y es el nombre del Señor Jesús el que hace los milagros. Así es que volviendo a esto, por eso dice la palabra unción, significa frotar con aceite, ungir, consagrar o pintar, pues pintar con aceite. La segunda palabra que les anoté es la palabra profeta. Y la palabra profeta dice, un profeta, generalmente un hombre, pero eso no significa que no pudiera haber una mujer profetisa. En la Biblia también había mujeres que profetizaban, hermanos. Así es que es un ministerio, es un llamamiento que puede ser dado a un hombre. Por eso el diccionario dice generalmente, pero no dice totalmente, generalmente. Generalmente era un varón, pero también podía el Espíritu Santo venir sobre una mujer y la convierte en una profetisa. Entonces vemos lo que es la unción. Vemos lo que es profeta y ahora vamos a ver lo que significa la palabra profetizar. Ustedes ven que unción es masash, profeta es naví y profetizar es navá. Estas palabras se parecen un poco. La palabra profetizar, hermanos, en nuestro idioma, según la concordancia de Strong, significa profetizar, hablar o cantar por inspiración, obviamente es por inspiración divina. Por eso, hermanos, ven que profetizar no es hablar algo que yo deseo. No, profetizar es yo voy a hablar, pero estoy inspirado por el Espíritu Santo. Es Dios el que me está hablando. Si Dios me habla, entonces yo solo repito lo que el Señor me está diciendo. Así es como funciona en la profecía, el profetizar, hermano. No es que yo diga algo que yo quiera, me guste, y entonces ahora el Señor me tiene que respaldar y lo tiene que cumplir porque el siervo del Señor, o sea, yo lo dije. No, hermano, no funciona de esa manera. Por eso es que la Biblia dice que la profecía debe juzgarse. Se juzga si se cumple o no se cumple. Si una persona profetiza 10 veces y las 10 veces se cumple, entonces en verdad es un profeta. Pero si una persona profetiza 10 veces y de las 10 veces no se cumple ninguna, entonces no es un profeta. Si se cumple la mitad, digamos, bueno, ahí hay algo donde algunas veces tuvo su oído atento al Señor y otras veces fue de su propia inspiración. Pero volviendo a la tercera palabra que estamos estudiando, dice, profetizar significa hablar o cantar por inspiración, en predicción o un simple discurso. Y vamos a ver más adelante cómo funciona el don, pero yo les voy a contar cómo funcionó la primera vez que yo llegué a la iglesia. Yo llegué a la iglesia en la que estamos ahora, hermanos, en el año 87, un día martes de oración, nunca lo voy a olvidar porque yo me asusté mucho. Yo en ese momento, cuando yo llegué, yo ya era cristiano, pero yo era cristiano y había aceptado al Señor en una iglesia bautista. Y me están llevando a una iglesia pentecostal y tienen que entender, hermanos, que el mover del Espíritu Santo es bien diferente. Pero algo lindo sucedió el día lunes en mi trabajo. La persona que me llevó al culto de oración el martes era una compañera de trabajo. Pero qué lindo que esa misma compañera el lunes me hace una pregunta comprometedora para mí. Y me preguntó si yo no tenía rencor contra mis papás por lo que me habían hecho en la niñez. Y yo hipócritamente me recuerdo que le dije, no, le dije yo ya los perdoné desde que recibí a Cristo en mi corazón, yo ya sané mi corazón, yo ya no tengo nada en contra de ellos. Pero recuerdo que ese lunes, cuando yo llegué a mi casa y me hinqué a orar, le dije, en verdad, Señor, no es cierto. O sea, yo no los he perdonado. Sí tengo odio en mi corazón, porque me hicieron esto y esto. Era algo que yo no había perdonado. Pero no se lo puedo decir a nadie, porque se supone que soy cristiano. El día martes que yo llegué al culto de oración, como era un culto de oración pentecostal, yo me asusté, hermanos, y me quedé pegado en la pared y no me movía, solo viendo para todos lados. Y yo pensando, esto no es de Dios, esto no es de Dios, ¿qué estoy haciendo yo en este lugar? Me tengo que ir de aquí.
Pero, entre comillas, casualmente había un hermano orando enfrente de la puerta del salón de oración y a mí me daba pena decirle con permiso. Así es que me quedé todo el culto de oración diciendo, Señor, Señor, por favor, guárdame, guárdame, guárdame. Y yo cuando pueda pego la carrera y me voy corriendo, hermanos. Terminó el servicio de oración, el pastor Carlos lo dirigía y dice, tomémonos de las manos para despedirnos en oración. Y eso es la parte que no olvidaré también, hermano. La hermana que quedó a la par mía, que luego fue la hermana a la que yo iba a ungir en su casa, en su estudio bíblico, una hermana muy linda, usada por el Señor de manera tremenda. Con ella fue que yo vi a la primera endemoniada en la cárcel, si alguna vez oyó esa parte de mi testimonio. Bueno, la hermana me toma por la mano izquierda y cuando nos íbamos a tomar cuando nos íbamos a tomar de las manos, porque el pastor Carlos pidió que nos despidiéramos así, hermanos, en verdad que yo dije, Señor, por favor, que no se me meta lo que ellos tienen. Cúbreme con tu sangre, Señor, y que no se me meta nada malo. Y cuando ella me tomó de la mano izquierda, me recuerdo que me bajó y puso su boca en mi oído y me dijo, hermano, dice el Señor que usted tiene odio contra sus padres. Ore conmigo, arrepiéntase. Y ella me guió en el arrepentimiento. Entonces yo ahí me sorprendí y dije, no, esto no había manera de que lo supiera nadie. Tiene que ser Dios el que se lo reveló. No, aquí está Dios. Y así fue como fui aprendiendo un poquito acerca del mover del Espíritu Santo de esta forma. Entonces, hermanos, es hablar, y aquí dice, mire, como una predicción o un simple discurso. Eso es lo que significa. A veces es una predicción de algo que va a suceder o a veces es algo que le dicen algo que ya sucedió. En mi caso es algo que estaba sucediendo, pero que no tenía manera de saberlo. Así es como funciona y vamos a ver para qué sirve. Les quiero dar algunos versículos bíblicos y les voy a dar algunos conceptos que el pastor Carlos lo menciona. Quiero que por favor lean conmigo primer libro de Samuel 19:20 para que podamos entender un poquito lo que es la unción profética. Dice, entonces Saúl envió mensajeros para que trajeran a David, los cuales vieron una compañía de profetas que profetizaban y a Samuel que estaba allí y los presidía. Y vino el Espíritu de Dios sobre los mensajeros de Saúl y ellos también profetizaron. Hermanos, esto es algo que necesito que podamos ver bien. Así funcionaba en el Antiguo Testamento y luego les explico cómo funciona ahora en nuestros días. En este caso, mandaron a llamar a unos siervos de Saúl y cuando los siervos de Saúl llegaron a donde estaba, dice, entonces Saúl envió mensajeros para que trajeran a David y cuando lo fueron a traer y vinieron los siervos de Saúl, entonces descendió el Espíritu Santo sobre sus siervos, pero ellos no eran profetas. Pero aquí claramente dice, y vino el Espíritu de Dios sobre los mensajeros de Saúl, y ellos también profetizaron. Este es el concepto que necesito que lo puedan ver, y yo se los voy a leer. Esto es lo que menciona el pastor en su material. Dice, la unción profética no convertía necesariamente a la persona en profeta. Y hermanos, cuando lleguemos al tema de los dones espirituales, vamos a ver que el don de la profecía aparece como un ministerio entre los 5 ministerios que se mencionan en Efesios: apóstoles, maestros, evangelistas, pastores y profetas. Este es un ministerio y lo vamos a ver en Primera de Corintios, donde se mencionan los dones espirituales, el don de la profecía, y no es lo mismo. Hermanos, alguien podía profetizar en alguna ocasión y nunca más volver a profetizar, y eso no lo hizo un profeta, porque fue un don que operó de una manera particular para un caso particular, pero nunca más volvió a profetizar. Si me permite, le voy a contar algo que a mí me pasó, eso no me pasa seguido, pero igual estábamos en la iglesia en un culto de oración y me recuerdo que nos tomamos de las manos antes, y cuando estaba empezando el servicio, a mí me tocaba, por cierto, cuidar la calle, cuidar los carros en esa época, y me recuerdo que cuando nos tomamos de las manos, en verdad que yo nunca he oído la voz de Dios audiblemente en mis oídos, hermanos. Yo puedo oír un pensamiento o puedo oír un sentimiento. Y en esa ocasión yo oí un pensamiento que me dijo, dile que en su casa hay matriarcado. Y yo dije, Dios mío, ¿cómo le puedo decir eso a este hombre? Se va a enojar si yo le digo que en su casa hay matriarcado. Y Señor, ¿cómo puedo estar seguro de que no soy yo en mi carne que le voy a dar tal palabra? Y yo casi siempre hago eso, hermanos. Y le digo, Señor, no me quiero equivocar y no quiero confundir a la persona. Si esto es tuyo, que la persona venga a mí.
Y yo oré de esa manera, le dije, Señor, si esto es tuyo, que la persona venga a mí. Total, cuando terminó la oración, nos salimos a cuidar los carros, el grupo que le tocaba, y yo andaba cuidando carros. Ya el servicio estaba terminando, hermanos. Ya oímos nosotros la música porque estábamos en la calle, por la banqueta, cuidando carros. Cuando sale el hermano, que me había visto así como 3 horas antes, porque nuestros cultos antes duraban 3 horas, y cuando llega me busca y me dice, fíjate que ahorita que estaba finalizando el servicio estaba orando y el Señor me dijo que te dio una palabra para mí y vengo a que me la des. Yo solo dije, Dios mío, si le dijiste que yo tenía una palabra, ¿por qué no se la diste de una vez tú? ¿Por qué se la tengo que dar yo? Porque me da pena decírselo. Pero me acordé y dije, pero yo dije que si él venía a mí. Entonces le dije, mira, qué pena, pero cuando nos tomamos de las manos, el Señor me hizo saber y me dijo que te dijera que en tu casa hay matriarcado. Se turbó un poco y me dijo, espérame un momentito. Y se fue corriendo para el templo, hermano. Yo me quedé en la puerta porque todavía estaba cuidando carros. ¿Y qué pasó? Y al ratito viene con su esposa. Dije, estoy en problemas, hermano. Y entonces le dice, mira que el Señor nos dio una palabra. Y dije, no, no, te dio, pero no le dije. Entonces dice, Eric, ¿nos podrías dar la palabra? Y le digo yo, qué pena, pero mire, el Señor me dijo que en su casa hay matriarcado. Y la hermana empieza a llorar y me dice, ¿sabe qué? El Señor ya me lo venía diciendo. Así fue en la casa de mis papás y así ha sido en mi casa. Y yo quiero terminar con esto el día de hoy. Por favor, ¿podría orar por nosotros? Dije, ¿cómo terminó todo de lindo y maravilloso, hermanos? Pero se dan cuenta y nunca más me volvió a pasar. Eso no me hizo un profeta, pero Dios me usó de una manera particular y eso lo vamos a poder diferenciar cuando estudiemos Primera de Corintios. Se los mencioné porque el pastor, lo vemos aquí en el bloque amarillo, dice la unción profética no convertía necesariamente a la persona en profeta. Y eso pasa hasta el día de hoy. Pero hay personas que si profetizan una vez, como en mi caso, y si se cumple, y se creen que son profetas y no tienen ese ministerio. Por favor, acompáñenme a leer a su mano derecha, primer libro de Samuel 19, 21 y 24. Es la continuación y dice, y cuando lo supo Saúl, o sea, cuando supo que habían profetizado sus siervos, y cuando lo supo Saúl, envió otros mensajeros, los cuales también profetizaron. Y Saúl volvió a enviar mensajeros por tercera vez y ellos también profetizaron. O sea, Saúl no estaba convencido, mandó un grupo de siervos, profetizaron. Un segundo, profetizaron. Un tercero, profetizaron. Versículo 22. Entonces él mismo fue a Ramá y llegando al gran pozo que está en Secú, preguntó diciendo, ¿dónde están Samuel y David? Y uno respondió, he aquí, están en Nayot, en Ramá. Y fue a Nayot en Ramá, y noten en el versículo 23 dice, y también vino sobre él el Espíritu de Dios, y siguió andando y profetizando hasta que llegó a Nayot en Ramá. Mire lo que pasa entonces en el 24, dice, y él también se despojó de sus vestidos, o sea, se quitó su ropa, y profetizó igualmente delante de Samuel, y estuvo desnudo todo aquel día y toda aquella noche. De aquí se dijo, también Saúl entre los profetas, pero ven que Saúl nunca se convirtió en un profeta, hermanos, ni sus siervos se convirtieron en profetas, solo en ese momento que el Espíritu Santo vino sobre ellos y ellos profetizaron. Esto es importante que lo noten, hermanos, las personas que nos acompañan ahora y las que lo verán después. El que profeticemos en alguna ocasión no nos hace profetas, hermanos. Sí existe el ministerio del profeta, lo vamos a estudiar, eso es genuino, pero eso no es solamente porque profeticé una vez o muy de vez en cuando. No, hermanos, lo vamos a ver que esto tiene que ser un poquito más profundo. Pero así es como funcionaba en el Antiguo Testamento. La unción profética venía, pero la persona no siempre se convertía en un profeta. La unción profética, pone aquí el pastor, no dependía necesariamente de una vida consagrada. Eso quiero que lo vean, porque hermanos, siguen siendo dones, son dones espirituales. Yo sé que cuando a uno se le acerca a una persona y de verdad es un profeta, porque en verdad hay personas que en verdad son profetas, hermanos, Dios los usa así, y uno piensa que son personas súper, hiper, mega espirituales. Y eso sí, se los puedo decir con la Biblia, eso no siempre es así. Hermanos, esto es un don. ¿Saben qué significa la palabra don? Significa regalo. Eso significa un don, es un regalo.
Pero hay una definición que a mí me encanta, hermanos, y es que la palabra don significa sin arrepentimiento. O sea, yo puedo tener el don aunque yo no esté viviendo una vida consagrada. No les puse todas las citas bíblicas, usted las puede ir a confirmar porque son muy largas, pero el primero que podemos ver era Balaam, hermanos. Y Balaam dice que era un hombre con los ojos abiertos, era un profeta y él no tenía nada de santidad. Si usted no ha leído la historia, Balaam era un hombre al que había contratado una tribu que quería pelear en contra de Israel. Esta tribu, este rey lo contrató para que maldijera a Israel y era un profeta. ¿Se dan cuenta, hermanos? La profecía, la unción profética no tiene nada que ver con una vida consagrada. Y a veces uno se confunde, hermanos. Uno cree que está delante de una persona muy espiritual porque profetiza y se cumple. No, esa es una prerrogativa del Espíritu Santo. El primer ejemplo que les puse es Balaam. El segundo ejemplo que les estoy anotando aquí es Jonás. Hermanos, Jonás era un profeta, si hasta hay un libro de Jonás, un libro de él. Y hermano, ¿usted se recuerda cómo era Jonás? Jonás era rebelde. A Jonás le está diciendo Dios, ve a Nínive, ve a predicarle a Nínive. Ah, no, todo lo contrario, desobediente, hermano. ¿Qué obediencia había en Jonás? Ninguna, hermano. Pero Dios así lo quiso usar a él. Esa fue su deseo, hermanos, sobre Jonás y lo hizo un profeta. No tiene nada que ver con su vida consagrada. De ahí cuando profetiza, hermanos, no era un profeta que había estudiado hermenéutica y homilética, hermanos. ¿Qué mensaje más crudo? De aquí a 40 días Nínive será destruida. De aquí a 40 días Nínive será destruida. No habló de amor, no habló de misericordia, no habló de nada. Y Nínive se convirtió. Hermanos, ayunaron los reyes, las personas, los animalitos, hasta los bebés de pecho ayunaron. Y dice, y Dios se conmovió y dijo, ya no voy a destruir Nínive. Y le permitió vivir. Y cuando Dios le permite a Nínive vivir, Jonás se enoja y es un siervo de Dios y debería entender que el amor de Dios es para todo aquel que quiera recibirlo. Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Ah, y Jonás se enojó por eso. Entonces se da cuenta que en él no había ninguna vida consagrada, pero Dios lo quiso usar y así pasa en la actualidad también. Entonces no nos confundamos, hermanos. Que alguien sea profeta no significa que tenga crecimiento espiritual. No tiene nada que ver. De hecho, cuando estudiemos los dones del Espíritu Santo que nos falta y que ese es el tema para los temperamentos, para que sepan, los dones espirituales están en el atrio y hay atrio, lugar santo y lugar santísimo. Y los dones están en el atrio, en el primer lugar. Todavía falta lugar santo y lugar santísimo. Y uno cree que los que fluyen en esos dones es la gente más consagrada. Y como les digo, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Vamos a ver, ahora solo tengo que mover una pantallita. En el primer libro de Samuel 10, 5, 6, vamos a estudiar otra cosa importante. Cómo era que la unción profética venía, pero como un don. Como les dije, y no tiene nada que ver con la estatura espiritual de las personas. Lean conmigo, por favor. Dice, después de esto llegarás al collado de Dios donde está la guarnición de los filisteos. Y cuando entres allá en la ciudad, encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto, y delante de ellos salterio, pandero, flauta y arpa, y ellos profetizando. En el versículo 6 dice, entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti y con poder, y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Hermanos, esto se lo está diciendo Samuel a Saúl. Le está diciendo, ve y te vas a encontrar con una compañía de profetas. Y en el versículo 6 va a pasar lo que ya había sucedido en el pasaje que estudiamos en la diapositiva anterior. Saúl otra vez va a profetizar, pero quiero que noten algo importante. Y dice, y serás mudado en otro hombre. Eso no lo dijo la primera vez. Y hermanos, hablamos la semana pasada que necesitamos tener una vida guiada por el Espíritu Santo. Aquí el Espíritu Santo hizo una obra en Saúl, hermano. Pero, hermanos, una vez que el Espíritu Santo venga a nuestra vida, no significa que todas las veces yo voy a ser mudado y cambiado. Yo tengo que hacer una elección personal. Por eso llenarme del Espíritu Santo tiene que ser cada día de mi vida, hermanos. No puede ser hace 20 años yo tuve una llenura del Espíritu Santo. Eso tiene que ser cada día de la vida. Porque vemos que Saúl al final terminó mal sus días. Terminó siendo rebelde, terminó siendo desobediente, consultó a la divina de Endor, etcétera, etcétera, etcétera. Él terminó mal y el Espíritu Santo sí había venido sobre él genuinamente y sí lo había cambiado, hermano, sí lo había transformado, pero terminó mal.
Eso es para que nosotros no nos confiemos que, ay, hermano, mire, hace 10 años me tocaron y oraron y yo me caí, hermano, y eso fue suficiente. No, eso sirvió para hace 10 años. Hoy necesito yo una llenura del Espíritu Santo. La de ayer fue para ayer y ayer ya pasó. Hoy necesito yo una llenura fresca, una llenura nueva del Espíritu Santo. Les leo lo que anota el pastor de este lado. Dice, la unción profética convertía a la persona en profeta por una temporada. Eso podía pasar también por una temporada, pero no necesariamente cambiaba su naturaleza básica. Aquí le hizo un cambio porque lo mudó en otro hombre en ese momento, pero de él dependía seguir cambiando, 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 y al final su corazón no terminó de ser cambiado. Hermanos, cuando el Señor Jesús viene a nuestro corazón, empieza el proceso de transformación, pero yo necesito buscar al Señor a diario para que ese proceso se complete. Si no, ese proceso se queda a medias, si no, ese proceso es abortado. Yo necesito seguir cambiando constantemente, yo necesito ser transformado, renovado, conformado a la imagen de Jesucristo. Eso es en la medida que yo me sigo relacionando con el Señor. Saúl definitivamente no lo terminó haciendo porque terminó mal. Empezó bien, pero terminó mal. Y hermanos, présteme atención. Aquí en este caminar cristiano no importa cómo empieza uno, importa cómo vamos a terminar nuestro caminar. No, que empecé re bien hace 60 años, hermano, sí, pero ¿y ahora cómo estoy? No, la cosa es cómo vamos el día de hoy en nuestro caminar. Así es que les leo la parte final que menciona aquí el pastor. Dice, la unción profética era un don y no tenía nada que ver con la estatura espiritual de la persona. Eso lo comprobamos con los pasajes anteriores y lo estamos viendo aquí con Saúl. Y Saúl sí tuvo un cambio, pero no terminó ese proceso de transformación. Tuvo el cambio solo en esa ocasión, pero esto era necesario todo el tiempo. Ya estudiamos la unción profética, entonces ahora quiero que estudiemos, por favor, al profeta. El profeta se dividía en dos personas, el ministerio y la persona. Vamos a estudiar primero la persona. El profeta dice, el profeta era una persona común y corriente, pero elegida y ungida por Dios. Todo esto por don desde antes de nacer. Les dije por don, miren, no tiene nada que ver el crecimiento, por don, y eso fue escogido desde antes de nacer. Lo podemos ver en Jeremías 1:5. Dice, antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que nacieses, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Eso, hermanos, es, por si usted no lo sabía, el Señor escribió un libro de nuestra vida y en ese libro el Señor planificó lo que el Señor quería hacer con nosotros. Y ahí en ese libro está escrito lo que el Señor quería que hiciéramos. En el caso de Jeremías, cuando Dios escribió el libro de la vida de Jeremías, dijo, él va a ser un profeta. Por eso dice, antes que te formase en el vientre te conocí. Te conocí porque el Señor nos diseñó, Él nos planeó, Él hizo un libro. Hermanos, está el libro de la vida, está el libro de las obras y está el libro de nuestra vida. El libro de la vida es donde estamos anotados si somos salvos o no. El libro de las obras es donde anotan todo lo que hacemos en esta tierra, sea bueno, sea malo. Y un día esos libros van a ser abiertos. Pero Dios, antes de formarnos a nosotros, primero nos diseñó. Y ahí en ese libro fue que escribió. Aquí dice, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Es a Jeremías al que le dice, Jeremías dice, mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas, las cuales después fueron formadas. Y en tu libro, ese es el libro que todos tenemos, el libro de nuestra vida personal. Así es que ahí anotó el Señor si vamos a ser profetas o no vamos a ser profetas, hermano. Pero se dan cuenta, este es un llamamiento para una persona común y corriente. Eso era Jeremías, una persona común y corriente. Aquí lo importante no es la persona. Aquí lo importante es quién es el que nos hace el llamamiento. Y el llamamiento lo hace el Señor Jesucristo. La siguiente cosa dice, en lo natural, dice, no eran personas extraordinarias. O sea, no eran personas que tuvieran poderes. Es que no hay personas extraordinarias. Aquí el extraordinario es el Señor Jesús. Segundo punto, dice, la unción era lo que los hacía ser extraordinarios. Hermanos, es la unción la que nos hace ser extraordinarios. Si algo tenemos y si algo podemos hacer, todo vino de parte de Dios. Miren lo que dice Jeremías 1:6. Estamos estudiando a Jeremías que nos ayuda a entender este pasaje a la persona de un profeta. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Pues sí, él no era extraordinario,
No, lo extraordinario era cuando el Espíritu Santo venía sobre él y profetizaba de tal manera, hermanos, que podía conmover a la gente. Y en el caso de Jeremías los conmovía para mal, porque Jeremías fue alguien que sufrió por el evangelio, alguien que sufrió por profetizar, hermano. Él no recibió ni gloria ni honra, hermano, todo lo contrario. A Jeremías lo metieron en calabozos, lo golpearon, lo humillaron, hermanos, por profetizar lo que Dios le estaba diciendo. Así es que si alguna vez Dios lo usa a usted en profecía y la persona no lo recibe, tampoco no se apesadumbre, no se sienta mal, no tiene nada que ver con usted, tiene que ver con la persona a la que se le profetizó. Todo eso pasaba en la vida de Jeremías. Jeremías escribió el libro de Lamentaciones y a Jeremías es al que le dicen el profeta llorón. Pues sí, porque se quejaba, porque todo lo que pasaba y todo lo que sufría. Pero ven, no eran personas extraordinarias. Así es que, hermanos, Dios podía usarnos a nosotros para profetizar. Siguiente dice, Dios los comisionaba y enviaba, era Dios. Ellos no iban movidos por sus propios deseos o motivos personales. Hermanos, aprovecho para decirles, si Dios en alguna ocasión a través de alguien les profetizó que los iba a usar para algún ministerio, ustedes no lo provoquen. Ustedes no hagan nada porque eso se cumpla. Si Dios habló, eso se va a cumplir, pero usted no tiene que salir corriendo para que esa cosa se cumpla. Hay veces que el Señor puede usar personas para que nos profeticen que Dios nos va a usar en algún ministerio, hermanos, pero no nos dijo el tiempo. Y hay gente que cree que es ya mañana y hacen montones de cosas, hermanos, para que las cosas sucedan. Y déjeme ponerle un ejemplo. Moisés tenía el llamado para ser el libertador del pueblo de Israel. ¿Estoy en lo correcto? Estoy en lo correcto. Dios así lo había destinado, lo había diseñado. Pero para que sepa, Moisés se adelantó al llamado. Se adelantó porque cuando vivía en palacio, cuando él era el hijo adoptivo de la hija de Faraón, recordarán que había un egipcio que estaba maltratando a un compañero hebreo, a un su consiervo, a un hermano de Moisés, no hermano de sangre, pero hebreo. Y Moisés, cuando lo defendió, mató al egipcio. Ahí hay una demostración, hermanos, que uno tiene que esperar el tiempo del Señor, porque Moisés no lo esperó y cuando Moisés salió antes de tiempo a cumplir con su llamado, su ministerio, lo único que provocó fue muerte. Por eso hasta eso tenemos que esperar. Dios puede profetizarnos, pero esperemos el tiempo del Señor. No, si yo le contara cuando el hermano Carlos me profetizó que yo iba a trabajar en la iglesia con él, eso yo era soltero, hermano, y me lo dijo cuando me casé en el año 95, pero había pasado en el año 88. Y hermanos, eso se cumplió en el año 2013. Si usted hace cuentas, fueron muchos años. Bueno, porque Dios me tenía a mí en un proceso donde yo tenía que ser transformado, probado, para cuando fuera el momento que me iban a llamar a trabajar en la iglesia. Mire, Moisés tuvo que salir huyendo y por 40 años estuvo cuidando ovejas ajenas, que eran las ovejas de Jetro, su suegro. Hasta los 40 años después, o sea, cuando ya tenía 80, entonces Dios lo llamó para que se cumpliera el llamado especial que Dios tenía para Moisés. Se da cuenta que uno no tiene que salir corriendo. Si Dios habló, Dios se va a encargar de hacerlo, hermano. Ay, pero yo lo podría estorbar. Hermano, usted nunca va a estorbar los planes del Señor. Jeremías no pudo estorbar los planes cuando le dijo, ay, soy niño. Sí, le dijo, pero si no eres tú el que habla, es mi Santo Espíritu. Así es que usted no piense que tiene que colaborar, hermano. No, usted siga buscando al Señor, siga creciendo espiritualmente. En el tiempo el Señor se va a dar el cumplimiento. Punto número 2. Ellos no iban movidos por sus propios deseos, dice, o motivados por deseos personales. Vea lo que dice Jeremías 1:7. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe, no que tú quieres decir que te envíe, irás tú. Y dirás todo lo que te mande. Es que iba porque Dios lo mandaba. Hablaba porque Dios se lo ordenaba. Así es que, hermanos, no procure cumplir con ningún llamamiento que Dios le hizo. Si Dios lo llamó, Dios lo va a cumplir. Y si usted cree que Dios se está tardando, es porque Dios lo tiene en un proceso donde lo está preparando para cuando llegue el tiempo del cumplimiento. Dios dice, no los enviaba vacíos y los equipaba y ponía sus palabras en su boca. Eso era lo más importante, hermanos. Nótelo, son las palabras de Dios, no son las mías, son las palabras del Señor. Yo por eso le digo, cuando me ha pasado, que no solo me ha pasado una vez, pero no me pasa siempre, le decía,
Sí me ha pasado otras ocasiones y yo cuando tengo que decir algo, tengo duda, hermanos, y no me quiero equivocar y no quiero confundir a la persona, porque yo no soy un profeta. Así es que solo mi trato con el Señor es, Señor, si tú quieres que yo diga esto, casi siempre le digo que la persona venga a mí. Y cuando la persona viene, yo tengo la confianza que sí escuché la voz del Señor para dar el mensaje que él tenía. No digo cualquier cosa porque sé que podría confundir a alguien, pero aquí no te dice, los equipaba y ponía sus palabras. No es cualquier palabra, hermano, no es cualquier gusto. Le voy a contar algo que me pasó, especial con esto. Cuando yo estaba orando por mi esposa, que por cierto yo no se lo conté a ningún amigo, solo el pastor Carlos lo sabía, y yo estaba en consejería con él. Y yo me recuerdo que en una fecha especial, que era mi cumpleaños, un hermano muy lindo que hasta el día de hoy se levanta a orar como a las 2:30, 3 de la mañana, ese día temprano me llama por teléfono y me dice, hoy, feliz cumpleaños y todo. Y me dice, hoy que estaba orando por tu cumpleaños, el Señor me mostró que ya te vas a casar. Y yo ya estaba orando por mi esposa, pero nadie más lo sabía, solo el pastor. Este amigo no lo sabía. Y me dijo, el Señor me dio dos visiones. En la primera visión me dijo, tú estabas en mi casa predicando y tu esposa te estaba sosteniendo la Biblia. Ya se imaginan, a mí el corazón me hacía pum, 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 que no me va a decir otro nombre, que no me va a decir otro nombre, porque yo estaba orando por Flori, hermano. Y vaya que me lo soltó y me dijo, y la persona que te estaba sosteniendo la Biblia era Flori. Y el Señor me dijo que te vas a casar con ella. Luego me dijo, el Señor me dio una visión, unos prados preciosos, el sol empezaba a salir, me dijo. Y yo pude ver, me dijo, a dos elefantes adultos, uno detrás del otro. Y atrás venían dos elefantitos. Y me dijo el Señor que esa va a ser tu familia, que te vas a casar con Flori y vas a tener dos hijos. Y me dice el hermano, yo le dije, Señor, ¿y por qué elefantes? Y el Señor me dijo que el elefante es un animal de trabajo y que el Señor te va a llamar a trabajar con tu familia en la iglesia a tiempo completo. Pero esa es la parte linda, hermanos, cuando a uno le pasa algo así. Y yo por eso he tenido la dicha de caminar con gente madura y a ellos les he aprendido. Y este hermano me dijo, y yo oré y le dije, Señor, ¿esto es tuyo o es porque a mí me cae bien y me cae bien Flori? Me cae bien Eric y me cae bien Flori. No me quiero equivocar, Señor, porque le daría falsas expectativas. Entonces hice un trato con el Señor y todavía hincado oré y le dije, Señor, si esto es tuyo, que cuando yo llame a la casa de Eric, me conteste solo él. Si me contesta su tía, su tío, su primo, o no me contesta nadie, esto no es tuyo. Solo si me contesta él. Y hermanos, pues es un poco largo que le cuente, pero yo titubeé en contestar el teléfono porque iba un poco atrasado al trabajo. Y luego dije, no, debe ser por mi cumpleaños y es de mala educación que yo no conteste, porque era una llamada muy temprano en esa época. Así es que levanté el teléfono y me dieron este mensaje. Pero notaron, el hermano aún dijo, Señor, no me quiero equivocar. ¿Esto es tuyo o es de mi propia imaginación y mi deseo porque los dos me caen bien? ¿Se dan cuenta? No profetizamos palabras que yo quiera. No, no, no. Tengo que estar seguro que Dios me las dio porque aquí dice, los equipaba con sus palabras. No son nuestras palabras, hermanos. Les hago énfasis en eso porque mucha gente se ha confundido y andan profetizando maravillas, hermanos, y casi siempre profetizan riqueza, fama y fortuna. Y podría ser en algún caso particular, pero hermanos, no digo que no, pero no siempre lo que le están diciendo viene de Dios. Y por eso es que no siempre se cumple, desafortunadamente. En la época en la que yo era soltero, andaban algunos jóvenes diciendo que si Dios me mostró que te vas a casar con fulana de tal y hacían las parejitas, ¿verdad, hermanos? Entonces, eso no era de parte del Señor. Para comprobarles esto, por favor, leamos Jeremías 1:9. Dice, y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo Jehová, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Con este versículo le compruebo que no son las palabras de nosotros, tienen que ser las palabras del Señor, hermano. Y para eso usted tiene que estar bien seguro, seguro. Y yo ya le puse un ejemplo de cómo me manejo yo y cómo se ha manejado otra gente para no equivocarse y para no cometer ningún error, para no dejar mal el nombre del Señor, porque le dicen el Señor dice y luego se quejan, pero no se cumplió lo que Dios me dijo, es que no había sido Dios el que habló. Siguiente, hermanos. Vamos a ver ahora el ministerio. Ya vimos a la persona, entonces vamos a ver el ministerio. Con el permiso de ustedes. Dice en Jeremías 1:10. Mira que te he puesto en este día. Este es el ministerio. ¿Para qué sirve?
Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos. Note, para arrancar, para destruir, para arruinar, para derribar. Estas cuatro tienen algo en común. Son cosas, en un sentido, son cosas destructivas. Y dice, para edificar y para plantar. Estas dos tienen algo en común también. Esto es de edificación, esto es como de crecimiento, hermanos. Se lo leo de corrido. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Esta es la explicación que da el pastor. Dice, el profeta era equipado por Dios con la capacidad sobrenatural de hacer señales milagrosas, pero su función básica era, oiga, traer la palabra. La función básica del profeta era traer la palabra, la verdad, en una nueva perspectiva con una unción diferente. Hermanos, que no se nos olvide, era traer la palabra, es la palabra del Señor. Y eso es el ministerio principal de la profecía, es la profecía de la palabra del Señor. Como le digo, uno en la época que estamos viviendo, uno está acostumbrado a escuchar solo palabras de fama, de fortuna, y entonces el Señor te va a llevar a las naciones y etcétera, etcétera. Pero la función principal de la profecía, hermanos, es traernos la palabra y traernos la verdad. Y lo vamos a ver. Este era el ministerio de la profecía. Vamos a ver primero el lado destructivo, que es arrancar, destruir, arruinar y derribar. Y luego vamos a ver el lado constructivo, que es edificar y plantar. Existen estos dos lados, hermanos, el destructivo y el lado constructivo, para que nosotros podamos discernir cuando nos están dando una palabra. Este es el poder destructivo de la palabra de Dios. Y note que es de la palabra, no es de la profecía, no, es de la palabra de Dios, porque la profecía está relacionada con la palabra de Dios. Aquí viene la explicación. Dice, la verdad dada bajo la unción profética tiene la capacidad de arrancar, destruir, arruinar todas aquellas cosas en nuestra carne. Es que ahí es donde tiene que venir. Les conté, hermanos, cuando la hermana me profetizó y me dijo, hermano, dice el Señor que usted odia a sus padres. Eso es para arrancar, hermanos. Eso es para destruir esa cosa mala que está en mi corazón. Fue lo primero que me dijo. De nuevo dice, la verdad dada bajo la unción profética tiene la capacidad de arrancar, destruir, arruinar todas aquellas cosas en nuestra carne que son contrarias a la naturaleza santa de Cristo. Mire, que son contrarias. Eso, hermanos, eso es el poder de la profecía. En el caso que yo le hablé al hermano y le dije lo del matriarcado, miren qué cosa más importante, porque como sea, él no se lo dijo a su esposa, pues si había matriarcado, me imagino que había temor en él. Él la fue a llamar y pidió que yo se lo dijera. Pero ¿cómo es el Señor de hermoso? Porque ya la venía preparando de tal manera que cuando yo se lo dije, ella lo único que hizo fue quebrantarse y dijo, así era en la casa de mis papás y así ha sido en mi casa y yo quiero cambiar. Ella ya venía, el Señor solo le dio como una confirmación. Y hermanos, eso es bien importante que sepan. La profecía generalmente es para dar una confirmación. No es algo como, hermano, dice el Señor que te vas a casar con cierta persona. Yo ni estaba pensando. Le voy a poner un ejemplo. Cuando estuve a cargo del grupo de jóvenes y le cuento que pasaba eso bien común, me recuerdo que llegó un joven y me dijo, mira, te quiero pedir un consejo. Fíjate que me dieron una profecía que me voy a casar con la hermana fulanita de tal. Como yo ya lo había aprendido del pastor Carlos, le dije, ¿y a ti te gusta la hermana? No, 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 me dice. "Ah, entonces no te preocupes, de que no te vas a casar. Pero es que lo dijo una hermana que es profeta. Pero la pregunta es, ¿si te gusta la hermana con la que te están relacionando? No, no, para nada, me dijo. Entonces no te vas a casar. ¿Pero por qué? Me dice, explícamelo si me lo dijo la hermana que es profeta. Mira, le dije, la profecía no es para darnos una dirección, es para darnos una confirmación. En mi caso, yo ya venía orando por Flor y cuando me lo dijo es una confirmación, pero no me lo dijo por primera vez, te vas a casar y yo ni siento nada. No, hermanos, así no funciona. Y mucha gente sale corriendo porque le dieron una dirección. No, tenía que venir para una confirmación. Así es que de nuevo dice, la verdad dada bajo la unción profética tiene la capacidad de arrancar, destruir, arruinar todas aquellas cosas en nuestra carne que son contrarias a la naturaleza santa de Cristo.
Y todavía agrega, el poder destructivo tiene como resultado el arrepentimiento por parte de las personas que lo escuchan. Esto es el poder destructivo, hermanos. Viene a señalar algo que es contrario a la naturaleza de Cristo, que es mi carne, y lo que tiene que provocar es el arrepentimiento. Eso es el lado destructivo. Ahora veamos el lado constructivo. El lado constructivo del poder de la palabra. Dice, la verdad bajo la unción profética tiene también la capacidad de edificar y plantar nuevos principios. Miren, edificar y plantar nuevos principios de verdad eterna en los corazones, balanceando perfectamente bien la destrucción que ésta trae a nuestra carne con su poder constructivo, que nos lleva a nuevos niveles de comunión con Dios. La hermana, cuando me profetizó que yo tenía odio contra mis papás, después de que me dijo que tenía el odio, lo que hizo es ore conmigo y me guió en arrepentimiento. Señor, te pido perdón. Yo perdono a mi mamá, yo perdono a mi mamá y los bendigo y me fue guiando. Esa es la parte constructiva que vino de la mano. Una parte que destruye, pero una parte que edifica también. Ahora vamos a ver el segundo tema grande. Ya lo vimos sobre los profetas, ahora vamos a ver el Espíritu Santo sobre los reyes. Y hermanos, pongamos atención porque Dios nos llamó a ser reyes y sacerdotes. Así es que vamos a ver la primera parte en esta noche, que es acerca de los reyes. Quiero que lea por favor conmigo Primero de Reyes 19:16. Solo déjenme mover una pantallita. Dice, a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meolá, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Entonces quiero que noten que tanto a los profetas como a los reyes se les ungía de la mismísima manera. Les leo lo que indica aquí. Dice, los profetas eran ungidos con aceite, ya sea por Dios directamente o por otros profetas. A los profetas los podía llamar el Señor, porque al primer profeta, ¿quién lo ungió? Pues Dios. Y a este profeta se quedó ungiendo a otros como profetas. Así es que de nuevo les leo, dice, los profetas eran ungidos con aceite, ya sea por Dios directamente o por otros profetas, con aceite literal o no. Podía ser con aceite y hubo pocas veces en las que no se usó aceite, pero generalmente era con aceite. Ellos eran los que ungían a los reyes. Hermanos, a los reyes sí los tenía que ungir un profeta. Los reyes eran ungidos por profetas. Entonces, quiero que noten en el punto 3, el ser ungido con aceite significaba que Dios los estaba estableciendo como lámparas encendidas en medio de su pueblo, trayendo luz en medio de las tinieblas. Les ponían aceite porque no sé si ustedes recuerdan que el candelero, hermanos, que estaba en el tabernáculo o la menorá, el candelero que tiene 7 brazos, para que el candelero pudiera estar con la llama encendida, necesitaba combustible. Y en esa época no había gasolina, no había gas, no había propano, no había gas propano, no había nada de eso. Lo que se usaba era aceite. El aceite de olivas era el combustible, hermanos, lo que servía para que siempre estuviera ardiendo el fuego. Entonces a los reyes se les ungía con aceite como una figura de que ellos iban a ser como una lámpara. Por eso dice aquí, como lámparas encendidas en medio de un pueblo, trayendo luz en medio de las tinieblas. Por eso se ungía a los reyes de esa manera, hermanos. Ahora quiero que noten algo importante. Dice, los reyes eran personas ungidas con aceite. A través de dicha unción, el Espíritu Santo venía sobre ellos y los capacitaba para conquistar naciones. Mire que era importante. Para conquistar naciones y gobernar al pueblo de Dios. Esas eran las funciones principales de los reyes, conquistar naciones y gobernar al pueblo de Dios, básicamente, convirtiéndose igualmente en lámparas encendidas para traer luz. Por eso, otra vez, el principio de ungir. Pero noten, en la parte baja dice, la voluntad perfecta de Dios era ser Él el rey sobre su pueblo Israel y gobernarlos a través del Urim y el Tumim y a través de los jueces en lo natural. Hermanos, Dios nunca quiso que el pueblo de Israel tuviera reyes. Ese no fue el deseo del Señor. Ese no fue su plan. Eso fue algo que desearon los israelitas, pero ese no fue el plan original. Dios no quería que ellos tuvieran reyes. ¿Por qué? Porque Dios quería ser su rey. Dios quería gobernar a través del Urim y el Tumim. Por si no sabe lo que es el Urim y el Tumim,
Eso era parte de las vestiduras que tenía el sumo sacerdote. El sumo sacerdote tenía su vestidura estaba compuesta por 8 piezas de ropa. La de sus hijos, los sacerdotes, solo tenían 4 piezas, pero el sumo sacerdote tenía 8 piezas. Y entre esas 8 piezas había algo que se llamaba el pectoral, donde tenía las 12 piedritas con el nombre de cada una de las tribus. Y dentro de ese pectoral, eso es lo que se cree, de acuerdo a la tradición oral judía, que ahí habían otras como 2 piedritas. El Urim y el Tumim eran los que daban destellos. Cada vez que Dios le hablaba al sacerdote y el sacerdote hablaba, hermano, de parte de Dios, eso era lo que daba un testimonio. Eso era lo que daba un testimonio de que lo que estaban diciendo era correcto, que no estaban diciendo cosas que a ellos que las inventaron, cosas que ellos querían. Cada vez que ellos hablaban, eso daba como destellos. De hecho, la palabra Urim significa luces y la palabra Tumim se dice Urim porque es plural y en hebreo el Im es plural, por eso dice Elohim, dioses, o sea, Dios el Padre, el Señor Jesús y el Espíritu Santo. Cuando dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra, la palabra Dios es Elohim porque es plural. Entonces aquí Urim es luces y Tumim es perfecciones. Lo voy a poner aquí, luces, y la otra palabra es perfecciones. La palabra luces está conectada con el Espíritu Santo y la palabra perfecciones con qué cree que está conectada, con la palabra de Dios. Con la palabra de Dios está conectada. Por eso, hermanos, en nuestra vida necesitamos estudiar la Biblia, ponerla por obra y necesitamos al Espíritu Santo. No solo al Espíritu Santo, no solo la palabra de Dios, necesitamos los dos. Porque cuando los dos se juntan es donde se provoca la vida. Este es un principio bíblico, hermano. Para que haya vida se necesita que se una el género masculino con el género femenino y se unen y eso hay vida. Se lo voy a poner aquí. El Espíritu Santo, déjeme escribir mejor. Ahí no estoy escribiendo bien. Permítanme, perdón. El Espíritu Santo y la palabra. Hermanos, el Espíritu Santo hace las veces del género masculino y la palabra hace las veces, no, lo estoy diciendo mal, perdón, regresemos, disculpe. El Espíritu Santo hace las veces del género femenino y la palabra hace las veces del género masculino. Cuando la palabra entra donde está el Espíritu y eso provoca vida. Por eso usted lee en Génesis 1:1, dice, y en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis 1:2 dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y ahí no había vida. ¿Cuándo hubo vida? Cuando Dios habló. Y dijo Dios, y la palabra entró en el Espíritu y ahí cobró vida. Y dijo Dios, y hermanos, para que haya vida en lo natural, así es con los seres humanos, así es con los animalitos y así es con los vegetales. Se necesita del género masculino y el femenino. Se da cuenta la importancia. Entonces, volviendo a Urim y Tumim, ahí están juntos las luces y perfecciones, el Espíritu Santo y la palabra que da testimonio. De hecho, una cosa importante que quiero que sepa es que la doctora Hicks explicó en alguna ocasión que cuando Moisés iba a profetizar o iba a hablarle al pueblo, él era tartamudo, se recuerdan que le dijo, Señor, pero yo no puedo, yo soy tartamudo, y le insistió tanto y le peleó tanto a Dios que el Señor le dijo, vaya, pues voy a usar a tu hermano. Pero la doctora Hicks dice que lo que realmente Dios quería es que cada vez que él le hablara al pueblo de parte de Dios, él iba a hablar de una manera fluida, sin tartamudear, y ese iba a ser el Urim y el Tumim, para que el pueblo supiera que Dios estaba hablando a través de Moisés, porque no tartamudeaba. Luego, cuando Moisés dejara de hablar con el pueblo y hablara uno a uno en las cosas cotidianas, otra vez iba a volver a tartamudear. Pero cada vez que él le hablara al pueblo, él iba a dejar de ser tartamudo, porque esa iba a ser la evidencia de que era Dios el que estaba hablando. Pero Moisés se lo perdió por la insistencia de que como él no podía, no podía. Y hermanos, cuando Dios nos llame, no somos nosotros los que vamos a actuar, es el Señor el que va a obrar. Así es que también si nosotros sentimos que tenemos un impedimento, solo recordémonos, a lo vil y a lo menospreciado escoge el Señor. Eso es todo, hermanos. Y qué bueno, porque así no nos podemos quedar con la gloria. La gloria es para el Señor Jesucristo. Así es que, ven, hermanos, aquí en la parte final que está en color verde, dice, la voluntad perfecta de Dios era ser el rey de su pueblo, Israel, y gobernarlos a través del Urim y el Tumim
y a través de los jueces en lo natural. A los jueces que eran los que discernían lo que estaba bien, lo que estaba mal, y consultándole al sacerdote qué era lo que decía el el Urín y el Tumín. Recuérdense que David cada vez que iba a la guerra, él lo primero que iba era consultar el Urín y el Tumín. ¿Voy a la guerra? Destello, sí. ¿Me vas a dar la victoria? Destello, sí. Vamos a la guerra. Él no se movía si no consultaba, hermanos. Una vez hizo algo sin consultarlo, cuando hizo el censo y no le consultó al Señor, y por eso le vino una gran calamidad. ¿Por qué? Porque no se rigió por la voluntad directiva del Señor. Ahora, hermanos, ¿eso cómo pasa? En nuestra iglesia pasa que cuando se está predicando, está la palabra y hay gente que tal vez grita y hace como un destello. Bueno, eso es el Urín y el Tumín. La palabra y el Espíritu se están encontrando, hermanos. Uno sabe adentro en el corazón, el Espíritu Santo le da testimonio, hermanos, cuando esté escuchando una palabra, una predicación, y uno sabe que esa es la palabra del Señor. Uno sabe, de alguna manera, el Espíritu Santo, cuando hemos crecido y hemos tenido una relación con el Espíritu Santo, sentimos ese testimonio de lo que estamos recibiendo de parte del Señor. Seguimos estudiando a los reyes y la unción. Aquí viene la explicación que les decía. Dice, Israel rechazó el gobierno justo, santo y bueno de Dios y su voluntad directiva, y pidió ser gobernada por la criatura como las demás naciones. Por favor, lea conmigo, primer libro de Samuel 8:5. Y le dijeron, he aquí tú has envejecido. Eso lo dijo el pueblo, se lo están diciendo a Samuel. He aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Un paréntesis. A veces se juzga a los papás papás cristianos y piadosos, porque sus hijos no caminan como ellos. Y a veces dicen, sí, pero saber qué testimonio les dará, qué ejemplo les dé en su casa. Y yo digo, no siempre los hijos caminan como caminan los papás, pero no es culpa de los papás, porque Samuel caminaba de manera correcta delante de Dios, pero aquí le están diciendo sus hijos nada que ver. Así es que sí afecta nuestro ejemplo como padres hacia los hijos, por supuesto, hermano. Afecta nuestro caminar, por supuesto, hermano. Pero hay casos muy particulares donde los hijos no van a caminar, aunque tengan papás piadosos. Y este es el ejemplo de Samuel. Miren quién era Samuel. Y dice, he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Eso le desagradó a Dios y le dice a Samuel, ellos no te desecharon a ti, me desecharon a mí, porque yo quería ser rey sobre ellos todo el tiempo, no quería que tuvieran un rey, una criatura. Y Samuel les dice, y ese rey les va a poner tributo, y ese rey los va a desesperar, pero queremos rey. Entonces Dios le dio lo que el pueblo estaba pidiendo. Aquí dice, Dios en su voluntad permisiva les dio rey. Por favor, lean conmigo primero de Samuel 9:16. Mañana a esta misma hora yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, que era Saúl, al cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel y salvará a mi pueblo de mano de los filisteos. Porque yo he mirado en mi pueblo, por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. Esta es la voluntad permisiva. Y miren, hermanos, esto es importante que lo sepamos. Cuando oremos y le pidamos algo al Señor, nunca dejemos de agregarle a la oración esto y que salga del corazón. Señor, no me des de acuerdo a mi voluntad, dame de acuerdo a tu voluntad directiva. Yo muchas veces le oro al Señor y le he tenido que decir, Señor, eso es lo que yo creo que es lo correcto, pero tú lo sabes mejor. Señor, no me dejes equivocarme, no me des de acuerdo a mi carne, déjame de acuerdo a tu voluntad directiva, porque eso es lo que deseo, Señor. No quiero tu voluntad permisiva, quiero tu voluntad directiva. Señor, como dijo el Señor Jesús en el Getsemaní, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Hermanos, no pensemos que todo lo que nosotros le pedimos al Señor es correcto. Por eso, hermanos, debemos agregarle a nuestra oración, y Señor, no se haga mi voluntad sino la tuya. Pero decirlo de corazón, y que cuando las cosas no salgan como nosotros queremos, alegrarnos porque están saliendo como Dios quiso. Y Dios siempre va a escoger lo mejor para sus hijos. Eso que no le quede la menor duda. Pero entonces es orar. Aquí dice, Dios en su voluntad permisiva le dio rey, pero no era lo que él quería. Y yo le digo, Señor, no me des de acuerdo a mi carne, dame de acuerdo a tu voluntad directiva, por favor. Así es que avanzamos un poquito más. En este caso dice, Saúl es ungido con aceite y el Espíritu Santo vino sobre él mudándolo en otro hombre. Esa es la parte que quiero que noten, hermano. El Espíritu Santo vino e hizo su obra. De ahí le tocaba a Saúl buscar esa llenura cada día, y esa fue la que ya no encontró. Lea conmigo primero de Samuel 10, del 1, 6, 9 al 10. Dice,
Y tomándolo entonces Samuel, perdón, tomando entonces Samuel una redoma, que era lo que yo había leído, una redoma es un recipiente, tomando una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo, ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Aconteció luego que al volver él la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios el corazón. O sea, le mudó Dios el corazón, es que se lo cambió por un mejor corazón, por un corazón bueno. Dios le cambió ese corazón de piedra. Sí, pero eso es una obra transformadora que es parte de un proceso, hermanos. Ahí no termina. Como les dije, cuando Cristo viene a nuestro corazón, ahí empieza el proceso y tenemos que seguir trabajando día a día, hermano. Así es que de nuevo en el versículo 9 dice, aconteció luego que al volver en la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón y todas las señales acontecieron en aquel día. Y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él, y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. Este es el pasaje donde dicen, y Saúl entre los profetas. Hermanos, esto es bien importante. Saúl terminó mal, pero había empezado bien. Empezó humilde. Cuando lo escogieron, él se escondió debajo de una mesa porque dijo, yo no soy digno, yo soy chiquitito. Empezó bien, hermanos. Y mucha gente empieza bien. Y cuando Dios los empieza a usar con los dones, poco a poco se van apropiando, hermanos, de la gloria que le corresponde al Señor. Así es que esta es una gran lección para nosotros. Como le repito, no es cómo empezamos nuestro caminar lo importante, es cómo vamos a terminar nuestro caminar, es cómo estamos el día de hoy. Eso es lo más importante, porque a este hombre le cambiaron su corazón al principio, pero de ahí como que lo volvió a retomar y terminó peor de como había empezado. Así es que cuidado, hermanos, cuando el Señor nos empiece a bendecir. Miren, hermanos, las bendiciones del Señor son precisamente eso, pero a mucha gente le hace daño la bendición. A mucha gente le dañan las bendiciones materiales y a mucha gente lo dañan las bendiciones espirituales también. Así es que tenemos que ir caminando con paso firme y con cuidado. Saúl desobedece a Dios y el Espíritu Santo se aparta de él. Ese es el problema con Saúl. Primero de Samuel 15, 22, 23. Dice, y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y prestar atención que la grosura de los carneros. Note, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos o idolatría la obstinación. Dos problemas tenía Saúl, la rebelión y la obstinación. Y mire que la Biblia lo compara como hechicería. Y tan es así que al final Saúl terminó visitando a una hechicera, a la bruja de Endor, para que le hiciera venir a Samuel. Si usted no lo había leído, pero la consulta, ¿por qué? Porque existía eso en su corazón. La rebelión se terminó convirtiendo precisamente en adivinación. Visitó a la divina de Endor, dije a la bruja, a la divina de Endor. Pecado de adivinación, dice ahí. Exactamente eso hizo, a consultar a una divina, porque él era rebelde y era obstinado. Entonces dice en el 23 final, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Esto sucedió, hermanos, cuando Dios le dio la orden a Saúl de que tenía que matar a Amalek y a todos los de Amalek, tenía que matar a los niños, tenía que matar los ganados, tenía que matar todo. Y cuando Samuel llega, Saúl se le presenta y le dice, todo lo que Jehová me dijo, eso hice. O sea, yo ya cumplí. Qué lindo, ¿verdad? Yo ya cumplí con todo, le dice. Y por atrás se escucha, y le dice Samuel, ¿y qué valido de ovejas ese que estoy yo escuchando ahí? ¿Cómo que mataste todo? Ah, no, no, le dice, a lo mejor del ganado se lo perdonamos. El pueblo pidió perdonarlo para hacerle un gran sacrificio al Señor. Y ahí es donde le dice, el Señor no se complace en los holocaustos. El Señor no se complace en los holocaustos y en las víctimas, como en que se obedezca. Miren, esta es una explicación linda, hermano. Yo la aprendí hace poco, hace como un año y medio. Porque uno piensa, pero si al Señor sí le gustan los sacrificios, pero aquí dice que es mejor la obediencia que los sacrificios. ¿Qué es un sacrificio? Pues un sacrificio es como venir a pedir perdón. Estoy seguro que a las esposas les gustaría más que los esposos no fuéramos ofensivos, abusivos y groseros y que luego, perdón, perdón, perdón. Sacrificio, perdón, perdón, ya no lo vuelvo a hacer.
Ellas preferirían que las tratáramos mejor que estarle pidiendo perdón a cada rato. Y lo mismo es con el Señor. El Señor prefiere que seamos obedientes a que estemos, perdón, 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 ya no lo vuelvo a hacer, perdón. Otra vez, qué bueno que nos arrepentimos, hermanos, y Dios nos perdone en su misericordia. Pero ya tantas veces sería más lindo, mejor ya no volver a cometer el error y ser obediente. Por eso en este contexto dice, es mejor la obediencia que los holocaustos y los sacrificios. Estar pidiendo perdón a cada rato porque ofendí, porque abusé, porque dije, en vez de eso, mejor pórtese bien, sea obediente, ya deje de estar ofendiendo. Eso es mucho mejor. Esa es la explicación que podemos entender aquí. Pero en el caso de él, ven, había rebelión. Vayámonos al final, en el 1 Samuel 6:14, y dice, y el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Se dan cuenta por la desobediencia. Una vez vino el Espíritu Santo, pero como él fue desobediente, el Espíritu Santo se fue. Por eso, hermanos, si nosotros queremos seguir teniendo al Espíritu Santo en nuestra vida, trabajando y obrando, necesitamos ser obedientes a la palabra del Señor. Eso lo estudiamos la semana pasada. ¿Se recuerdan cuando hablamos de los pasos para mantenernos llenos del Espíritu Santo? Y estaba la obediencia a la palabra del Señor. Aquí una vez más con la Biblia les compruebo que es necesario ser obedientes a la palabra del Señor. Y entonces aquí aparece alguien que ocupa su lugar. Y este es David, hermanos. Una persona totalmente diferente a Saúl. David es ungido rey con derramamiento de aceite y el Espíritu Santo vino sobre él. Y David, hermanos, tuvo 3 unciones. Eso lo que nos significa a nosotros, hermanos, es que él vivía con una llenura del Espíritu Santo constante, lo que no tuvo Saúl. Y tuvo 3 unciones, hermanos. Y usted puede decir, atrio, lugar santo, y ya sabe, lugar santísimo. Eso quiere decir que a lo largo de toda su vida, el rey David siempre estuvo lleno del Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo. No significa que 3 veces lo tengamos que recibir, esto significa que siempre, todos los días de nuestra vida. Leamos la primera unción. Primero de Samuel 16:13, y esta es la primera unción dada por Samuel. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Esta fue la primera vez, hermanos, que el Espíritu Santo vino sobre David. Cuando el profeta lo ungió, hermanos, ahí vino la primera vez. Pero como les dije, el corazón de David era bien diferente al corazón de Saúl. Y él buscaba la llenura del Espíritu Santo. Y hay una segunda vez, la que estamos viendo aquí, primero de Samuel 2:14. Y vinieron los varones de Judá y ungieron allí a David por rey sobre la casa de Judá. Y dieron aviso a David diciendo, los de Jabes, los de Galaad, son los que sepultaron a Saúl. Pero ven que lo ungieron. La primera vez lo ungió Samuel, la segunda vez lo ungieron los de Judá. Hay una segunda unción y hay una tercera unción. Y aquí fueron los de Israel. Ya no fue solo su tribu, no, ya no. Aquí fue todo el pueblo, hermanos, todo el pueblo. Segundo de Samuel 5:3. Vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel. Ven, hermanos, hay 3 unciones, y cuando estudiamos la próxima semana a los sacerdotes, vamos a ver que hay varias unciones también. Lo que significa esto, hermanos, es que nosotros debemos ser ungidos constantemente. Eso es lo que significa. No que tienen que haber 3, el año pasado, el antepasado, no. Es todos los días de nuestra vida tenemos que estar pidiéndole al Espíritu Santo. Cuando tengamos esa comunión, pidiéndole, Señor, lléname de tu Santo Espíritu. Señor, úngeme con tu Santo Espíritu. Yo quiero estar el día de hoy con tu unción. Señor, necesito tu unción. Úngeme con tu Santo Espíritu. Que venga tu Santo Espíritu. Entonces, adorar, hablar en lenguas, hermanos, y empezar a fluir en el Espíritu. Eso es lo que nos da a nosotros esa unción. Y eso era lo que tenía David. Hermanos, Dios nos llama a ser reyes y sacerdotes. Todavía no hemos llegado a los sacerdotes. La próxima semana, Dios mediante. Pero hoy con el tema de los reyes podemos ver, el Señor nos ha escogido como reyes, pero no todas las personas vamos a llegar a ser reyes. Dios mediante que nosotros sí podamos cumplirlo, toda vez que nos sujetemos a la voluntad directiva del Señor y a su Santo Espíritu. Que sea su Santo Espíritu el que nos guíe, el que nos unja, el que nos llene, su Santo Espíritu que nos esté guiando todo el tiempo.
Así es que con esto terminamos. Los voy a invitar a orar, hermanos, para pedirle al Señor que nos unja el día de hoy, que su Santo Espíritu, hermanos, nos llene. Necesitamos la unción. La semana vimos, hermanos, que para poder nosotros cumplir con la palabra de Dios, necesitamos la unción del Espíritu Santo. Ustedes están aquí y yo estoy aquí porque queremos agradar al Señor Jesús, pero a nuestra carne no solo no quiere, sino que no puede. Pero el Espíritu Santo es el que nos capacita, el que nos habilita para que nosotros podamos poner por obra la palabra del Señor. Solos no podemos, pero tenemos a un paracleto. ¿Se recuerdan la explicación de la semana pasada? Necesitamos a nuestro consolador, al Espíritu Santo, el que nos guía, el que nos conduce a toda verdad. ¿Y quién es la verdad? El Señor Jesucristo. Así es que, hermanos, donde estamos, por favor, oremos. Señor Jesús, en esta noche te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias por el privilegio que nos das de poderla estudiar, Señor, de tener contacto con ella, de poderla recibir en nuestra mente y en nuestro corazón, Señor. Ayúdanos, Señor, a que esta palabra encuentre un depósito, que encuentre una tierra fértil, Señor, donde pueda ser sembrada y que pueda dar fruto. No poco fruto, Señor, mucho fruto, Señor. Que tu palabra dé mucho fruto, Señor, en nuestros corazones. Y Espíritu Santo, necesitamos, Señor. Espíritu Santo, necesitamos que vengas a nuestra vida y que una vez más nos unjas. Úngenos, Espíritu Santo. Úngenos de tal manera que tengamos las habilidades y las capacidades, Señor. Quizá para ser profetas en nuestra propia vida, Señor. Que constantemente estemos profetizando tu palabra, en vez de estar profetizando problemas, dificultades y quejas, que podamos estar profetizando tu palabra, Señor. Tu palabra que te exalta, donde tu palabra nos enseña que tú eres bueno, que tú eres santo, que tú eres justo, que todas las cosas ayudan a bien a los que te amamos. Que tú, Señor, nos llevas a pastos delicados, porque Jehová es mi pastor y nada me faltará. Señor, ayúdanos a que tu palabra more abundantemente en nuestro corazón para que podamos estar profetizando día y noche, Señor, profetizándonos a nosotros mismos, Señor. Y Señor, también necesitamos la unción que le diste al rey David, Señor, las 3 unciones. Danos la unción, Señor, para que podamos ser reyes. El llamado principal de los reyes era conquistar naciones y gobernar al pueblo. Señor, ayúdanos a conquistar a los enemigos internos que tenemos. Ayúdanos a conquistar el odio, el resentimiento, a conquistar la amargura, a conquistar la falta de perdón. Señor, la falta de misericordia. Ayúdanos a gobernar sobre esas malas actitudes que todavía están en nosotros. El enojo, la cólera, la ira, el odio, el resentimiento, la amargura. Señor, danos la victoria como reyes espirituales que nos has llamado a ser, Señor. Danos la victoria, Espíritu Santo, ven y guíanos para que podamos sojuzgar a nuestra carne, para que podamos vencer a los enemigos que tenemos en la carne, Señor, las naciones cananeas. Ayúdanos, Señor Jesús, a vencer todo lo que a ti no te agrada. Y sobre todas las cosas, ayúdanos a gobernarnos, Señor. No a gobernar a ninguna persona, sino a gobernarnos a nosotros mismos, Señor. Por favor, ayúdanos a gobernarnos, Señor. Gobiérnanos tú, Señor, a través del Urim y el Tumim, para que nosotros podamos tener ese gobierno sobre la tierra de nuestro corazón, Señor. A gobernar nuestras pasiones desordenadas. A gobernar, Señor, sobre las heridas que tenemos en el alma, Padre. Que no nos gobiernen a nosotros las emociones, sino que nosotros podamos gobernarlas a ellas. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús te lo pedimos, Espíritu Santo, Rabasaya, Shibribikaya, oh Rababacoya, Rabacoya, Rababacoya. Oh, Rabacoya, levántanos, Señor, como reyes, levántanos como reyes en la tierra de nuestro corazón. Tu palabra dice que es mejor el hombre que puede juzgar su corazón que el que puede gobernar un pueblo, Señor. Ayúdanos a gobernar nuestro corazón carnal, Señor. Ayúdanos a no darle rienda suelta a nuestra carne, a nuestra concupiscencia, Señor. En el nombre de Jesús, ayúdanos a gobernar nuestras pasiones desordenadas, Padre. En el nombre de tu Hijo Jesús te lo pedimos, Señor. Oh, Rabacoya, Rabacoya, Rabacoya. Espíritu Santo, te necesitamos. Oh, Rabasaya, Shibribikaya, Shibribikaya, Shibribikaya. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, gracias, gracias. Gracias por tu obra en nosotros. Y te damos gracias en esta noche por el privilegio que tenemos de estudiar tu palabra, Señor. Gracias por tu palabra en nuestro idioma. Gracias, Señor Jesús, por las herramientas, los diccionarios,
todo, Señor, lo que permites para que podamos entenderla. Ayúdanos a ponerla por obra, Espíritu Santo. Y todo te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén.